Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Naira siempre había sentido que el mundo no estaba hecho para ella. Desde que era niña, las piedras de los templos se agrietaban bajo sus pasos, las puertas eran demasiado bajas, las sillas demasiado frágiles. Con casi 3 metros de altura y una musculatura imponente que superaba a la de cualquier guerrero de Kéliros, nunca encontró un lugar donde encajar. Los demás la miraban con una mezcla de asombro y burla. Las mujeres susurraban que ningún hombre de su especie podría tomarla en brazos, que jamás conocería el calor de una caricia. Los hombres reían a carcajadas cuando ella intentaba acercarse a una fiesta o a una danza. Demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado para cualquiera, repetían, como si fuera un estigma grabado en su piel. Con los años aprendió a caminar con la cabeza gacha, a ocultar su mirada tras el velo de la resignación. Evitaba plazas y celebraciones, refugiándose en la torre de su familia, donde las sombras eran más amables que las miradas crueles. Pero aún allí, en la soledad, esas voces permanecían, lacerantes, recordándole lo indeseada que era. Una tarde, el eco de un bullicio inusual la obligó a salir. El mercado de Kéliros hervía de actividad, pues habían llegado caravanas desde otros mundos. Puestos de especias brillantes, artefactos extraños y ropajes de telas nunca vistas llenaban el aire con un aroma de novedad. Naira se ocultó entre columnas, observando en silencio. Entonces lo vio. Un hombre distinto a todos. No tenía la piel luminosa ni las facciones angulosas de su gente. Era más bajo, de cabellos oscuros, mirada firme y movimientos seguros. Sus manos reparaban un extraño artefacto metálico con una concentración hipnótica. Los demás lo miraban con cierto desprecio, murmurando que un simple humano nada podía ofrecer. Pero él no parecía escuchar. Tenía una calma que desarmaba, como si su lugar en aquel mundo hostil estuviera bien definido, aunque nadie lo aceptara. Naira, sin querer, se acercó. Los pasos de su cuerpo enorme hicieron vibrar la piedra del suelo, y varios mercaderes se apartaron de inmediato, cuchicheando entre risas. Ella estaba a punto de retirarse, de volver a la sombra, cuando el humano levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron. Él no retrocedió, no frunció el ceño, no bajó la vista. Le sostuvo la mirada y, para su sorpresa, sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, sin rastro de burla. El corazón de Naira dio un vuelco. No recordaba la última vez que alguien la había mirado así, como si no fuera una anomalía, sino simplemente, ella. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie más existió en aquel mercado. Solo el murmullo de las caravanas y la respiración contenida de Naira. Sintió que debía hablar, decir algo, pero su voz quedó atrapada en la garganta. El peso de años de humillación la empujaba hacia el silencio. El humano, sin embargo, no necesitó palabras. Con un gesto sencillo, levantó la mano en un saludo amable, como si no hubiera nada extraño en su presencia, como si su tamaño descomunal no lo intimidara. Por primera vez en mucho tiempo, Naira no deseó huir. Ese instante, pequeño pero imposible de ignorar, abrió una grieta en el muro de soledad que había construido alrededor de su corazón. Una grieta por donde empezaba a filtrarse algo nuevo, algo que ni ella misma entendía. Algo parecido a la esperanza. La mañana siguiente al mercado, Naira se obligó a salir de nuevo. Su instinto le decía que debía mantenerse lejos del forastero, que era mejor no alimentar ilusiones imposibles. Sin embargo, algo en ella la impulsaba a volver. Como una fuerza que la arrastraba, sus pies enormes recorrieron las calles de piedra hasta detenerse frente al mismo puesto donde lo había visto. Allí estaba otra vez. El humano trabajaba inclinado sobre una mesa improvisada, rodeado de piezas metálicas y cristales energéticos. Sus manos, mucho más pequeñas que las de los suyos, se movían con precisión quirúrgica, ensamblando, ajustando, devolviendo vida a objetos que otros ya habían dado por perdidos. No parecía consciente de la gente que lo observaba de reojo, entre la curiosidad y el desprecio. Naira se quedó inmóvil, observando. Le fascinaba cómo cada tornillo y cada engranaje obedecía a su tacto seguro. No era la fuerza lo que le daba poder, sino la inteligencia en sus dedos. Y mientras ella lo contemplaba, olvidando el peso de su propia existencia, él levantó la vista. Los ojos de Daniel la encontraron sin vacilar. Una chispa iluminó su rostro, y esta vez no se limitó a sonreír. Creí que no volvería a verte, dijo, con un acento extraño, pero comprensible. La voz de Naira se quebró al intentar responder. Quiso decir que había pasado por casualidad, que no lo buscaba, pero las palabras se negaron a salir. Daniel, como si leyera en su silencio,
Dio un paso hacia ella. Eres hermosa, afirmó, sin titubear. El aire pareció desaparecer. Naira lo miró con incredulidad, como si hubiera escuchado mal. Nadie había usado jamás esa palabra para describirla. Siempre había sido grande, fuerte, temible, grotesca. Nunca hermosa. No me mientas, humano, alcanzó a murmurar, apartando la vista. Él no se inmutó. Se acercó aún más, con un gesto que desafiaba la lógica, extendió la mano hacia la suya. La diferencia era absurda, su palma cabía apenas en una de sus falanges. Sin embargo, el contacto fue tan natural como si hubieran sido creados para encajar. Un calor inesperado subió por el brazo de Naira. Su piel, endurecida por años de batallas y entrenamientos, tembló bajo la suavidad de ese toque. Daniel la miraba con una serenidad desconcertante, sin miedo, sin burla, sin piedad. No te miento, susurró. Digo lo que veo. Los murmullos comenzaron a expandirse alrededor. Mercaderes y curiosos no podían apartar la vista de la escena. Algunos reían, otros se indignaban. El rumor correría rápido, la gigante que nunca había conocido el amor permitía que un extranjero osara tocarla. El corazón de Naira se agitó con fuerza. Tenía que apartarse, debía protegerlo de las consecuencias, pero algo en su interior la mantenía inmóvil. No era debilidad, era necesidad. Necesidad de sentir, aunque fuera un instante, que alguien la veía diferente. Daniel, ajeno a las miradas hostiles, recogió una pieza terminada de la mesa y se la mostró. Era un pequeño artefacto que brillaba con energía azulada, un cristal rodeado de engranajes que latía como un corazón en miniatura. Lo reparé para ti, dijo, entregándoselo sin temor. Naira lo tomó con manos temblorosas. Nunca nadie le había ofrecido un regalo. Lo sostuvo como si fuera un tesoro, aunque sabía que para él no debía ser más que una muestra de cortesía. Sin embargo, para ella significaba algo inconmensurable, el primer gesto de ternura que recibía en toda su vida. Quiso agradecer, pero la garganta se le cerró. Solo pudo mirarlo, y en esa mirada comprendió que ese humano no veía en ella un monstruo, ni un peso, ni una anomalía. La veía como una mujer. Y ese descubrimiento le quemó por dentro, con un fuego que no sabía cómo apagar. Las noches de Kéliros solían ser silenciosas, iluminadas por las dos lunas que colgaban como centinelas en el cielo. Naira siempre las contemplaba sola desde lo alto de su torre, con la sensación de que aquellas luces distantes eran las únicas testigos de su dolor. Pero esa vez no estaba sola. Daniel había encontrado el modo de llegar hasta allí. Había subido los interminables escalones, cargando una linterna que apenas iluminaba su rostro, decidido a no dejarla en la penumbra de su aislamiento. Naira lo observaba con asombro, su cuerpo pequeño parecía perderse en la inmensidad de la escalera, pero subía sin rendirse, respirando agitado, sin dejar de sonreír. Cuando por fin llegó a la terraza, se quedó sin aliento, pero no por el esfuerzo. Se detuvo a contemplarla bajo la luz plateada. La brisa jugaba con el cabello oscuro de ella, y sus ojos dorados brillaban como fuego atrapado en ámbar. Aquí estás, dijo él con voz entrecortada, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Naira apartó la vista, incómoda. Nunca estaba segura de cómo responder a esas palabras tan directas. Sin embargo, Daniel llenaba el silencio con historias. Se sentó cerca de ella, aunque la distancia entre ambos aún era abismal. Y comenzó a hablarle de su mundo, un lugar donde las montañas eran más bajas que ella, donde la gente celebraba la diferencia, donde el tamaño no era un castigo, sino una curiosidad que despertaba admiración. Naira lo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra encendía algo en su interior. El sonido de su voz era distinto al de los suyos, no juzgaba, no comparaba, no condenaba. Solo compartía. Esa noche, por primera vez en muchos años, Naira rió. Fue un sonido torpe, inseguro, como si su garganta hubiera olvidado cómo hacerlo. Daniel se detuvo y la miró sorprendido, pero en lugar de burlarse, la acompañó con una risa cálida que llenó el aire de complicidad. La colosa sintió un calor inesperado en el pecho. No era el calor de la vergüenza, ni de la ira, sino algo nuevo, dulce y peligroso. Como un fuego que apenas comenzaba a arder. Daniel, atrevido, dio un paso más. Se levantó y caminó hasta donde estaba ella sentada. Sin miedo, tomó su mano enorme entre las suyas. La diferencia era ridícula, su palma cabía entera en el hueco de sus dedos, pero él la sostuvo con tanta seguridad que Naira sintió que por fin alguien podía cargar con su peso invisible. Entonces lo hizo. Daniel inclinó la cabeza y besó la palma de su mano.
Fue un gesto pequeño, insignificante para cualquiera, pero para ella significó el derrumbe de todas las murallas que había levantado. El contacto fue suave, apenas un roce de labios, pero recorrió todo su cuerpo como un relámpago. Naira cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Nunca había sentido algo parecido, nunca había permitido que nadie se acercara tanto. Cuando abrió los ojos, lo encontró mirándola con una intensidad que la desarmó. No había burla, no había miedo. Solo deseo, respeto y una ternura que la dejó vulnerable. No quiero que vuelvas a esconderte de mí, dijo Daniel, firme, como si aquella fuera una promesa que no pensaba romper. El corazón de Naira latía desbocado. El mundo entero había insistido en que era demasiado grande para ser amada. Pero en esa terraza, bajo las dos lunas, un humano diminuto le estaba demostrando lo contrario. Y en ese instante, comprendió que no importaba cuán alto fuera el muro de desprecio de su pueblo. Una chispa ya había prendido. Y esa chispa se estaba convirtiendo en llama. La felicidad de Naira fue breve, como un espejismo en medio del desierto. Bastó con que algunos ojos curiosos la vieran en compañía del humano para que los rumores comenzaran a propagarse como fuego entre hierba seca. En Kéliros, las habladurías eran armas mortales, y pronto los cuchicheos se convirtieron en susurros envenenados que llegaban hasta los oídos del Consejo de Ancianos. Decían que la colosa había caído en desgracia, que había abierto su corazón a un extranjero, que manchaba la pureza de su linaje con una unión imposible. Los ancianos, guardianes de las costumbres, no podían tolerar semejante deshonra. En secreto, comenzaron a planear la forma de silenciar al humano antes de que aquel escándalo creciera. Naira percibía el cambio en el aire. Cuando caminaba por las calles, la gente ya no se limitaba a reír a escondidas, ahora la miraban con hostilidad. Algunos se apartaban como si llevara peste, otros le lanzaban piedras pequeñas que rebotaban contra su piel, mientras niños gritaban ofensas que los adultos alentaban con sonrisas crueles. Una noche, mientras aguardaba a Daniel en la terraza, un mensajero encapuchado se presentó ante ella. No llevaba insignias, pero su voz temblaba con urgencia. Si sigues con él, el humano no verá otro amanecer. Naira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza era clara y directa. El consejo no lo toleraría, y si ella no lo alejaba, Daniel sería ejecutado en secreto. Cuando Daniel llegó esa misma noche, la encontró con el rostro desencajado. El aire olía a miedo. Ella trató de hablar con firmeza, de advertirlo. Debes marcharte, Daniel. No entiendes, ellos van a matarte. Pero él, en lugar de asustarse, soltó una risa baja, serena, que desarmó su desesperación. Que lo intenten, respondió con calma. He sobrevivido a cosas que ellos no pueden imaginar. Naira lo miró atónita. Esa confianza no era arrogancia, era certeza. Había algo en sus palabras que la intrigaba, como si ocultara una fuerza que aún no había mostrado. Sin embargo, su corazón seguía temblando. No entiendes lo crueles que pueden ser, insistió ella, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. No les importa la justicia, solo las apariencias. Si te quedas, serás su blanco. Daniel dio un paso hacia ella. Su tamaño diminuto contrastaba con la inmensidad de su cuerpo, pero al acercarse parecía llenar todo el espacio. Le tomó el rostro entre sus manos, con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. Entonces no les temo. Naira, no he venido a este mundo para esconderme. Y no pienso apartarme de ti. La colosa sintió como la tensión en su pecho se quebraba, reemplazada por un torbellino de emociones. Nadie había pronunciado esas palabras por ella. Nadie se había puesto en riesgo por permanecer a su lado. Pero el miedo no se extinguió del todo. Mientras lo abrazaba con fuerza, percibía la sombra creciente de un conflicto inevitable. El consejo no se detendría, y cada caricia, cada mirada compartida, cada noche en la terraza, los acercaba más al filo de la guerra. En el horizonte, las dos lunas seguían brillando, ajenas a la tormenta que se gestaba. Pero dentro de Naira había un presentimiento oscuro, la primera gota de sangre estaba a punto de caer. El eco de la amenaza no abandonaba la mente de Naira, pero cada vez que estaba cerca de Daniel, su miedo se desvanecía. Esa noche, las estrellas parecían más brillantes, como si el cielo mismo aguardara lo que iba a suceder. La terraza de la torre estaba en silencio, y solo el murmullo del viento acompañaba sus respiraciones. Naira trataba de contener las lágrimas. Sabía que lo ponía en peligro, que su sola cercanía podía costarle la vida. Daniel, sin embargo, parecía no percibir el peso de ese temor, o lo ignoraba deliberadamente.
Se acercó a ella y, con una tranquilidad desconcertante, extendió sus manos hacia su rostro. Él era tan pequeño en comparación, pero sus dedos ardían al rozar su piel. Naira cerró los ojos, dejando que la calidez de ese contacto derritiera los muros de soledad que había construido durante años. Cuando abrió los ojos otra vez, encontró a Daniel mirándola con una firmeza que jamás había visto en nadie. «Escúchame, Naira», dijo con una voz que resonó como un decreto. «No eres demasiado grande, ni demasiado fuerte, ni demasiado nada. Eres perfecta, perfecta como eres». Las palabras se hundieron en ella como flechas que no dolían, sino que curaban heridas antiguas. El corazón de Naira comenzó a latir con una violencia que la obligó a llevar una mano al pecho, intentando contener la tormenta que estallaba dentro. «No lo digas», susurró con un hilo de voz. «No sabes lo que significa para mí». Daniel no retrocedió. Dio un paso más, subiendo a la baranda de piedra para quedar a la altura de su rostro. Desde allí, con el viento agitando su cabello oscuro, parecía desafiar no solo a ella, sino al mundo entero. «Sí lo sé», respondió. «Significa que por primera vez alguien te ve como lo que eres. No como un error. Y ese alguien soy yo». Naira no pudo contenerse más. Sus lágrimas cayeron pesadas, brillando bajo la luz de las lunas. Daniel las limpió con el dorso de su mano, como si borrar la tristeza de toda una vida fuera tan sencillo como acariciar. Entonces, con un movimiento decidido, la besó. No fue un beso torpe ni tímido. Fue profundo, ardiente, cargado de un fuego que consumió el aire alrededor. Naira sintió que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies, que las estrellas se apagaban, que las murallas de la torre desaparecían. Solo existía ese contacto, ese humano diminuto que encendía en ella un deseo imposible de apagar. El tiempo se detuvo. Naira lo sostuvo con cuidado, temiendo lastimarlo, pero al mismo tiempo deseando nunca soltarlo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, como si hubieran corrido una batalla. Daniel apoyó su frente en la de ella y, con una convicción inquebrantable, pronunció las palabras que marcarían su destino. «Soy tuyo, Naira, si me aceptas. No me importa tu mundo, ni sus leyes, ni su odio. Quiero caminar a tu lado». Ella temblaba. Su corazón gritaba que lo aceptara, pero el miedo todavía la retenía. Y sin embargo, cuando lo miró, cuando vio la chispa en sus ojos, comprendió que ya no había vuelta atrás. «Te acepto», susurró con un sollozo ahogado. «Y si el mundo nos condena, que lo haga». Lo abrazó con una fuerza contenida, apoyando su rostro en su pecho diminuto, sintiendo el latido firme de su corazón. No era el sonido de la fragilidad, sino de una valentía que ella misma no había conocido. Aquella noche, bajo las dos lunas, el juramento quedó sellado. No con un pacto escrito, no con testigos ni rituales, sino con la verdad ardiente de dos almas que se habían encontrado contra toda probabilidad. En el silencio que siguió, mientras Daniel descansaba en sus brazos, Naira comprendió que había dado el paso más peligroso de su vida. Porque ese juramento no solo los unía en amor, también los ponía en el camino de una guerra inevitable. El amanecer había llegado con una calma engañosa. Naira despertó con Daniel entre sus brazos, acunándolo con la delicadeza de quien sostiene lo más frágil y valioso del universo. Sus labios aún guardaban el eco del juramento de la noche anterior. Por primera vez, pensó que quizá podían desafiar al mundo juntos. Pero el mundo no tardó en recordarle lo cruel que podía ser. El rugido metálico de las puertas de la torre sacudió la tranquilidad. Naira se incorporó de golpe, sus sentidos alertas. Una ráfaga de pasos resonó en el interior, seguida por un estrépito de armas chocando contra las paredes. No eran visitantes, eran soldados. Guerreros de su propio pueblo, enviados por el consejo. «En nombre de Kéliros, abrid paso», gritó una voz autoritaria desde abajo. Naira no necesitó asomarse para saber lo que significaba. Habían venido por Daniel. El corazón le dio un vuelco. Tomó a Daniel de la mano y lo condujo hacia la parte más alta de la terraza. Desde allí, podía sentir el miedo queriendo quebrarla, pero no lo permitiría. No ahora. Los soldados irrumpieron con armaduras oscuras y lanzas de energía, rodeándolos en un círculo de metal y odio. El capitán avanzó, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, y señaló a Daniel con una frialdad glacial. «Ese humano es una mancha para nuestro pueblo. Debe morir esta misma noche». Naira rugió con furia, un sonido tan profundo que la piedra misma de la torre pareció estremecerse. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Daniel y las lanzas.
Su sombra lo cubrió por completo. Tendrán que matarme primero, advirtió, con la voz impregnada de acero. El capitán alzó la mano para dar la orden. Varias lanzas de plasma se cargaron al unísono, apuntando directamente al humano. El resplandor azul iluminó la terraza. Y entonces, en un instante que dejó a todos petrificados, Daniel se movió. Una lanza surcó el aire hacia su pecho. Daniel la atrapó con una sola mano. El proyectil vibró en su agarre, crepitando con energía, pero él giró la muñeca y, con una fuerza inesperada, partió el asta en dos, arrojando los fragmentos a un lado. El silencio que siguió fue absoluto. Los guerreros retrocedieron un paso, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Para ellos, los humanos eran débiles, frágiles, destinados solo a sobrevivir bajo la sombra de razas superiores. Sin embargo, aquel extranjero había desafiado su verdad con un solo gesto. Naira lo miró, incrédula. Sabía que Daniel era valiente, pero no había imaginado que también ocultara semejante poder. En sus ojos brillaba una calma feroz, la de alguien que había enfrentado el peligro demasiadas veces y había salido vivo de cada uno. El capitán apretó los dientes, humillado por la escena. No os quedéis ahí. Acabad con ellos. El círculo de guerreros se cerró de nuevo, lanzas alzadas, corazas brillando bajo la luz del sol naciente. La terraza se convirtió en un campo de batalla. Naira sintió como la sangre le hervía. Por primera vez en su vida, no iba a contenerse. No iba a esconder lo que era. Se inclinó hacia Daniel, con el fuego ardiendo en sus ojos dorados. Lucharemos juntos. Él asintió, y en su mirada no había miedo, solo determinación. Cuando las primeras lanzas se lanzaron hacia ellos, la colosa y el humano se lanzaron al combate como un solo cuerpo, como si el juramento de la noche anterior hubiera sellado también su destino en la guerra. Y en ese instante, la traición se convirtió en batalla. El estruendo de las lanzas al descargar contra la piedra llenó la terraza de luz y ruido. Naira levantó un escudo improvisado arrancado de una columna rota, deteniendo el primer impacto. El plasma chisporroteó contra la superficie y derritió parte de la piedra, pero ella resistió, gruñendo como una bestia acorralada. A su lado, Daniel se movía con una agilidad desconcertante. No tenía el tamaño de Naira ni su fuerza colosal, pero cada paso suyo era preciso, cada esquiva milimétrica. Se deslizaba entre los guerreros como si conociera la danza de la batalla mejor que ellos. Uno de los soldados lanzó una estocada hacia él, convencido de que lo partiría en dos. Daniel atrapó el asta con ambas manos, giró sobre sí mismo y usó el propio impulso del enemigo para lanzarlo contra sus compañeros. El impacto fue tan brutal que 3 cuerpos cayeron al suelo como muñecos desarticulados. Naira, al verlo, rugió con un orgullo que le quemó el pecho. Arremetió contra el flanco derecho de la formación, golpeando con su brazo desnudo. La fuerza de aquel puñetazo abrió el aire con un silbido y mandó volando a un guerrero a través del muro de piedra. Los escombros llovieron sobre el resto, rompiendo filas. El capitán gritaba órdenes desesperadas, pero la disciplina del grupo se quebraba poco a poco. Nadie había imaginado que un humano pudiera hacer frente a un guerrero de Kéliros, mucho menos a una docena. Y mucho menos al lado de la colosa a la que habían despreciado toda su vida. Daniel rodó por el suelo, esquivando otra lanza, y al levantarse blandía el arma del enemigo caído. Aunque era más grande de lo que su cuerpo parecía poder manejar, la sostuvo con firmeza. Avanzó con pasos seguros y descargó un golpe lateral que partió otra lanza en 2. Naira lo cubría con su cuerpo como un muro viviente. Cuando una lluvia de proyectiles se abalanzó sobre ellos, ella los interceptó con sus brazos desnudos y con fragmentos de piedra que arrancaba del suelo para usarlos como escudo. Cada golpe resonaba en sus huesos, pero no le importaba. Mientras Daniel siguiera de pie, no había dolor suficiente para hacerla ceder. En un instante de respiro, se miraron. Sus ojos se encontraron en medio del caos. No hacía falta hablar, ambos entendían que la batalla ya no era solo por sobrevivir, sino por demostrar al mundo que estaban unidos, que nadie podría separarlos. Los guerreros restantes atacaron con furia renovada, lanzando un asalto coordinado. Naira levantó a 2 de ellos en un solo movimiento, estrellándolos contra el suelo con tal fuerza que la piedra se resquebrajó. Daniel, en sincronía perfecta, se lanzó sobre el capitán. El choque fue brutal. El capitán, confiado en su fuerza, trató de aplastarlo con su lanza electrificada. Daniel la esquivó por centímetros, con un giro rápido, lo golpeó en el rostro con el extremo del asta. El casco del capitán se partió y la sangre manó de su ceja abierta. La furia del líder llenó el aire de gritos.
Cegado por el odio, se lanzó de nuevo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Naira cayó sobre él como una tormenta. Su sombra lo cubrió y su mano lo atrapó por el pecho, levantándolo del suelo. El capitán forcejeó, maldiciéndola, pero la presión de los dedos de Naira era implacable. ¡Basta!, rugió ella, con una voz que hizo temblar a todos. No tocaréis al humano. No mientras yo respire. Los pocos soldados que quedaban se miraron entre sí. La escena era insoportable, la colosa a la que despreciaban se erguía como una diosa de guerra, con el capitán humillado entre sus manos, mientras el humano que habían venido a ejecutar se mantenía firme, ensangrentado, con la lanza de plasma lista para seguir luchando. El miedo se apoderó de ellos. Uno a uno, comenzaron a retroceder, hasta que finalmente huyeron escaleras abajo, dejando atrás al capitán, que jadeaba atrapado en la mano de Naira. Ella lo lanzó al suelo como si fuera un saco vacío. El hombre rodó y quedó tendido, sin fuerzas para levantarse. El silencio volvió poco a poco a la terraza. Solo quedaba el resplandor del sol naciente y la respiración agitada de los dos que habían resistido. Daniel se acercó a Naira. Tenía el rostro cubierto de sudor y polvo, la ropa desgarrada, pero sus ojos brillaban como nunca. Luchamos bien, dijo con una sonrisa cansada. Naira lo observó en silencio. Sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de la descarga de todo lo que acababan de vivir. Nunca en su vida se había sentido tan viva, tan completa, tan unida a alguien. Se inclinó hacia él y lo abrazó, con fuerza, con desesperación. Y mientras lo tenía entre sus brazos, supo que el mundo entero los recordaría, porque esa batalla no era el final. Apenas era el comienzo. El amanecer bañaba la terraza en tonos dorados y escarlata. Los cuerpos derrotados yacían alrededor, testigos mudos de una verdad imposible de ocultar. La colosa que todos habían despreciado y el humano que habían condenado habían resistido juntos contra todo un escuadrón. Naira respiraba con fuerza, el pecho aún ardiendo por el esfuerzo. Su piel estaba cubierta de polvo y sangre que no era suya, y sus brazos todavía temblaban por la furia liberada. A su lado, Daniel permanecía erguido, con la lanza enemiga apoyada en el suelo como un bastón improvisado. Sus ojos brillaban con la serenidad de quien no se arrepiente de nada. El capitán, derrotado y humillado, apenas podía levantarse. Sus soldados habían huido escaleras abajo, esparciendo la noticia de lo ocurrido. La colosa y el humano se habían vuelto inseparables, imparables. El consejo ya no podría ocultar esa realidad. Naira se giró hacia Daniel, con lágrimas contenidas en los ojos. La batalla había terminado, pero el miedo aún se aferraba a su pecho. Vendrán más, dijo con voz ronca. No se detendrán hasta separarnos. Daniel dejó caer el arma al suelo y se acercó a ella. Su cuerpo parecía pequeño frente al suyo, pero cuando levantó la mano y acarició su mejilla, todo en Naira se derrumbó. Que vengan, respondió suavemente. No hay fuerza en este mundo que pueda apartarme de ti. Las lágrimas se escaparon al fin. Ella lo tomó entre sus brazos y lo levantó con facilidad, como si no pesara más que una brizna. Lo sostuvo contra su pecho, temiendo aplastarlo, pero él se aferró a su cuello con firmeza, como si jamás quisiera soltarla. Nunca pensé que alguien podría mirarme así, susurró Naira. Creí que mi destino era caminar sola, como un monstruo entre los míos. Daniel sonrió y apoyó la frente en la suya. Nunca fuiste un monstruo. Solo estabas esperando a alguien que pudiera verte de verdad. Las palabras calaron tan hondo en ella que el dolor de toda una vida se disolvió en un instante. Por primera vez, no sintió vergüenza de su tamaño, ni de su fuerza, ni de su diferencia. Por primera vez, se sintió amada. La noticia de la batalla corrió como un río desbordado. En pocas horas, la ciudad entera hablaba del humano que había enfrentado a los guerreros de Kéliros y sobrevivido, del abrazo de la colosa que había desafiado las órdenes del consejo. Lo que antes eran burlas se transformó en asombro, y el asombro pronto en respeto. Los ancianos no pudieron detener el cambio. La gente, que siempre había despreciado a Naira, comenzó a verla con nuevos ojos. Ya no era la mujer demasiado grande para el amor, sino la guerrera que había protegido a su pueblo incluso cuando éste le dio la espalda. Y a su lado estaba Daniel, el extranjero que no se inclinó ante nadie y que prefirió enfrentar la muerte antes que dejarla sola. Esa misma noche, cuando las dos lunas ascendieron sobre el cielo despejado, Naira y Daniel se encontraron otra vez en la terraza. El aire estaba impregnado de una calma distinta, no la calma de la soledad, sino la de una victoria que había cambiado el destino. Daniel la miró en silencio durante un largo rato. Luego, con un gesto solemne,
tomó sus manos, gigantescas comparadas con las suyas. No quiero que esto termine en un juramento de batalla, dijo con voz firme. Quiero que sea un juramento de vida. Quédate conmigo, Naira. No como sombra ni como refugio. Quédate como mi compañera, como mi amor. Naira sintió que el corazón se le escapaba del pecho. Nunca había imaginado escuchar algo así. El miedo desapareció, sustituido por una certeza luminosa. Soy tuya, respondió con lágrimas brillando en sus ojos dorados. Siempre lo fui, aunque no lo supiera. Daniel se alzó en la baranda, la rodeó con sus brazos y la besó. Fue un beso más profundo que el primero, un beso que ya no tenía miedo, ni dudas, ni cadenas. Y ella lo sostuvo, apretándolo contra sí como si en ese instante se fundieran en un solo ser. El viento nocturno llevó su risa y sus suspiros hacia el cielo. Las dos lunas fueron testigos mudas del nacimiento de algo más fuerte que el desprecio y más duradero que la guerra. Ese día, Naira dejó de ser la colosa demasiado grande para el amor. Ese día, el mundo aprendió que no había medida capaz de contener lo que dos corazones podían crear. Y mientras Daniel descansaba entre sus brazos, con el futuro extendiéndose ante ellos, Naira sonrió por primera vez sin miedo, sabiendo que ya nunca volvería a estar sola. El amor había vencido.